cortar y colocar los tubos colgadores. Ahora se mide la distancia existente desde la cara interior. Se traza el largo del corte en uno de los tubos y se corta con cegueta de diente fino, apoyando firmemente el tubo contra la escalera del instalador. Es necesario limpiar la rebaba del corte utilizando la lima. La medida del tubo también se puede obtener restando 1 centímetro a la distancia que se separa de las superficies planas sobre las cuales estén colocados los soportes para el mismo. Los tubos entran a presión en los soportes para tubo. Los que además cargan un entrepaño reciben el tubo por la parte de atrás y los que no, lo reciben por arriba. En todos los casos, los tubos sujetan a presión oprimiéndolos hacia abajo. Ver el instructivo. Existen modelos de closet que requieren mayor soporte para los entrepaños maleteros, ya que en ellos se coloca gran cantidad de artículos. Para proporcionar dicho soporte, existe el descanso entrepaño, que es un espaciador que entra a presión y hace clic en el tubo colgador, el cual permite que el entrepaño maletero descanse parte del peso que carga sobre el tubo colgador inmediato inferior, el cual tiene capacidad de carga de sobra. Armado de cajones. Para armar un cajón, primero se identifican sus partes de acuerdo al instructivo. Esto es importante porque hay partes izquierdas y derechas. El armado del cajón inicia colocando los armadores plásticos por el interior de los costados del mismo. El lado interior del costado es el que tiene la ranura que después recibirá el fondo del cajón. Estos armadores tienen anclajes que entran en las perforaciones existentes en los costados de los cajones. Para ponerlos basta presionar. Una vez puestos los armadores, se fijan con tornillos que se colocan por la cara exterior del costado del cajón. Importante, asegúrese de usar el tipo de tornillo que indica el instructivo. Usar uno distinto puede romper el armador plástico. Una vez fijos los armadores de los costados del cajón, se procede a unir ambos costados al frente del cajón. Para ello, se usan los tornillos indicados en el instructivo y se fijan en las perforaciones existentes en el frente. Importante, las ranuras existentes en el costado y el frente del cajón deben coincidir. Si no fuera así, se podría estar armando el costado derecho al lado izquierdo o viceversa. Ya colocados los costados del cajón, se desliza el fondo de cajón por las ranuras de los costados hasta hacerlo entrar en la ranura del frente. Ahora se completa el perímetro alrededor del fondo de cajón colocándole la parte posterior o testero de cajón, que también tiene una ranura que aloja el fondo de cajón para confinarlo en su lugar. El testero se fija utilizando 2 tornillos que atraviesan los costados de cajón en la parte de atrás. Usar el tipo de tornillo indicado en el instructivo y dejar la cabeza del tornillo al ras. Los tornillos hacen sus guías al entrar. Estas no vienen previamente maquinadas. Cada juego de correderas está compuesto de 4 partes, 2 de ellas en forma de Z para los cajones y 2 de ellas en forma de C, y provistas de anclajes para montarlas en cajonera. Hay que observar también las piezas y los dibujos en el instructivo porque las piezas no pueden ir de cualquier lado, son izquierdas y derechas. Colocar las correderas es muy sencillo, solo hay que atornillarlas por debajo del cajón asegurándose de que coincidan las 3 perforaciones guía de los laterales del cajón con las perforaciones de la corredera, quedando así la rueda de la parte trasera del mismo. Si la rueda de una corredera queda junto al frente del cajón, quiere decir que la estamos colocando del lado equivocado. Para terminar el armado del cajón, solo falta colocar la jaladera. Esto se hace con tornillos que la sujetan desde el interior del cajón. De nuevo, hay que tener cuidado de usar el tipo de tornillo indicado en el instructivo para no echar a perder la jaladera. Closets sin tornillos a la vista. Colocar todas las tapas. La tapa para los tornillos son de 3 tipos. Tapas para las cabezas de tornillos de cruz que quedaron al ras de las caras laterales de la torre de entrepaños.
Estas tapas se sujetan insertando sus venas a la cabeza de los tornillos. Para colocar estas tapas es necesario oprimirlas con un dedo hasta sentir que las venas han entrado en la cabeza del tornillo, y después se hacen llegar al fondo utilizando el martillo y el tacón de madera que se proporcionan con el producto. Tapas para los tornillos con que se sujetan el entrepaño maletero a los soportes cargadores entrepaño tubo. Estas tapas son las de menor diámetro y se fijan al abrazar el contorno de las cabezas de los tornillos. Tapas para los tornillos colocados en los demás orificios de los soportes o de las escuadras plásticas. Estas tapas son huecas por un lado y en ocasiones presentan rebabas en sus bordes. El golpe directo del martillo marcaría la tapa. Meter los cajones en su lugar. Las ruedas de las correderas de los cajones se pasan por arriba de las ruedas de las correderas de la cajonera y se asientan en los rieles que están detrás de ellas, después de deslizar el cajón hasta el fondo. Hacer limpieza. Se recomienda sacar los materiales de empaque, sobrantes de corte y demás, recoger la herramienta y utilizar la aspiradora para recoger los restos de polvo. ¡Felicidades! El closet quedó colocado.